our reading. Ang pamagat ng ating story is El Alas de Marie Mariposa. Todo ba tayo intended Chabacano? Very Englisher mga head. Tayo intended ba Chabacano? Okay. So, si tayo intended Chabacano, very good because you will be able to answer later. So this is by Emily R. Hussein and the illustrator is Jumari Hikale. Let's start. Mucho color na alas de Marie Mariposa. Todo día este tabula y tamandamira su maga alas na jardín donde el maga otro insecto ta está. No quiere si Marie Mariposa manjunto na otro mariposa na jardín, kay no quiere mira chene más bonita o bonito pa na su mga alas. Un día, ya atraca un bonito mariposa con Marie Mariposa y ya habla. No tu anda allá na otro lado jardín, kay chene mucho palaka ta come maga insekto. Bonito el color del maga alas del mariposa. No hay hace caso con y ya bola lejos si Marie Mariposa. Pensaba ele bonito su maga alas, más bonito di mío maga alas. 2 días ya pasa, ya pensaba mira ole el mariposa na jardín. Todo el animal ya mira que modo de bonito su maga alas. Ya rabia si Marie Mariposa y ya habla. Yo el más bueno y más bonito mariposa contra con mariposa. Anda yo na otro lado jardín donde ta queda el magapalaka y manda yo mira di mío maga alas. Todo magapalaka hindi puede coge conmigo, kay sabe yo bola alto y hindi sila atreve come conmigo. Kay sabe sila bonito di mío maga alas. Ya principia ya bola el mariposa labirintosa para na jardín donde mucho palaka grande y gordo. Ya mira el mariposa tiene un moscas ya pasa na jardín donde el magapalaka. Tabula lang bajo el moscas pero no hay mira el magapalaka con tabula. Ya requiere el mariposa con el cosa ya pasa. Bien malacara moscas, umalin el